Buenas noches, agotamos ya los últimos minutos de la campaña de las elecciones andaluzas. Han sido 2 semanas en las que hemos realizado un trabajo intenso por parte de Izquierda Unida en toda Andalucía, en la provincia de Málaga y también en Marbella, con múltiples actos con los que hemos querido llevar a la calle, a la cercanía de la gente, pues las propuestas, las valoraciones y las iniciativas que desde Izquierda Unida tenemos para el próximo gobierno andaluz, que saldrá de las urnas de este mismo domingo. Decimos ya unos escasos minutos, pero todavía hay tiempo suficiente para hacer unas últimas valoraciones, hacer repaso de lo que ha dado de sí esta semana y también hacer incluso algún pronóstico de cuáles van a ser esos resultados, al menos cuáles van a ser la disposición que tenemos y las valoraciones desde Izquierda Unida una vez visto el balance tanto de nuestro propio trabajo como también cuáles han sido las iniciativas, las actitudes que han tenido el resto de formaciones políticas o la acogida que la gente está dando a las propuestas de nuestra organización y a la valoración de nuestro candidato a la presidencia, Antonio Maillo. Y para eso pues contamos hoy con una nutrida mesa, una representación de todos los niveles, tanto del nivel de representación de Andalucía, en este caso con el candidato número 1 de Izquierda Unida para las elecciones andaluzas desde Málaga y el que ha sido portavoz en los últimos 3 años de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, pues tenemos también desde el ámbito local, pero también en este caso candidata al Parlamento de Andalucía, candidata número 12 de San Pedro, de Marbella, Victoria Morales. Muy buenas. Buenas noches, Miguel. Y completábamos, decíamos que estamos en todos los distintos estados de nuestra formación, pues tenemos la suerte de contar, en esta semana ha participado en un acto público en Marbella y hoy nos acompaña aquí un representante del grupo de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, a Ricardo Sisto. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Igualmente, y bienvenido a Marbella y gracias por este apoyo que también desde la Comunidad Valenciana, desde el grupo de Izquierda Plural, pues da a Izquierda Unida de Andalucía, en especial pues también estando aquí en Marbella. Es lo que toca, venir a apoyar a los compañeros y compañeras de Andalucía, porque sois una de la parte fundamental de Izquierda Unida y en ese sentido desde el resto del Estado miramos con mucha expectación la campaña y los resultados electorales que tendremos el próximo domingo. Pues muchas gracias. Bueno, adentrándonos ya en esas valoraciones que prometíamos al principio, Castro, una campaña desde luego en la que se ha puesto pues todo el esfuerzo, todas las propuestas que tenemos de esta organización. ¿Qué valoración, qué acogida has notado en estas 2 semanas por parte de la gente? Pues la que estamos viendo, estamos muy contentos. Antonio Maillo, nuestro candidato a la presidencia de la Junta, nos lo comentaba al principio de la campaña. Él se esforzaba mucho, nos decía a los candidatos que tuviéramos tranquilidad, que conforme fuéramos explicando nuestro programa político, cuando fuéramos rindiendo cuenta a lo largo de esta campaña de lo que hemos hecho en el Gobierno a lo largo de los 2 años y 8 meses, lo que hemos hecho en el Parlamento, la cosa solo podía ir para arriba. Es decir, que teníamos una formidable base electoral que en función de que nos dejaran presentar nuestras propuestas solamente podría ir creciendo. Las encuestas nos han avalado ese pronóstico de Antonio y después, como siempre, Izquierda Unida no cuenta con mucho capital, solamente tiene uno, que es su capital humano, su militancia, que ha estado volcada. No ha habido un rincón de la provincia de Málaga en donde no haya estado presente Izquierda Unida para explicar su propuesta, su alternativa de gobierno para transformar Andalucía, y Marbella y San Pedro han sido también testigos de esa intensa campaña, claro. Precisamente se ha intentado llevar a lo local, al terreno, a la realidad donde está la gente y las necesidades y reivindicaciones, distintos aspectos de esta campaña. Ha habido pues una participación muy importante de representantes de Izquierda Unida, desde el propio coordinador general Cayo Lara, que ha estado con nosotros, como los distintos candidatos de la formación por Málaga, con temas como la vivienda, el comercio, la igualdad o el medio ambiente, ¿no? Hemos hecho distintos actos en Marbella, en San Pedro de Alcántara. Sí, es verdad. Además, tenemos la gran suerte de haber contado con muchos de nuestros compañeros, como pasa hoy, a nivel nacional, a nivel andaluz, a nivel provincial, apoyándonos a ayudar y a hacer llegar nuestras propuestas que llevamos al Parlamento andaluz. Y el otro día me comentaban, pero
¿qué propuestas lleváis para Marbella? Nosotros no queremos vender ninguna propuesta estrella que luego se quede simplemente en el papel. Y entonces le explicaba, nosotros no queremos y llevamos como propuesta la ley de suministros vitales básicos, porque en Marbella hay cortes de luz y de agua. Entonces es una propuesta que realmente influiría directamente a los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro. Llevamos la famosa ley de la función social de la vivienda que recurrió el Partido Popular, evitaría desahucios. En Marbella existen también desahucios, aunque la gente solamente vea una parte de Marbella, de Marbella por afuera, se venda el lujo. Nosotros sabemos que existe esa Marbella invisible que vemos. El que los sanitarios pasaran de su jornada del 75% al 100% influiría en la calidad de la salud en el Hospital Costa del Sol. Es decir, que son propuestas que realmente tienen cabida perfectamente en nuestro municipio. Incluso esa ley que se ha promovido, de la que hemos hablado mucho con nuestro consejero de turismo, para el plan contra la estacionalidad. Qué mejor que en Marbella se verían los resultados si se lucha contra la estacionalidad. Eso sería revertir las cifras de paro que semana tras semana nosotros venimos debatiendo y siempre decimos, no hablemos del triunfalismo de los datos de desempleo, porque luego llegan las épocas de invierno y aquí se cierra como si el sol se fuera de septiembre a febrero. Es decir, llevamos muchas propuestas en el programa que influirían directamente en la calidad de vida y en el cambio y en la transformación que queremos para Andalucía y para Marbella y para San Pedro. Bueno, hablamos de las elecciones andaluzas y habitualmente estábamos aquí acostumbrados a que fuesen pues solapadas las elecciones legislativas, siempre quedaban pues como un poco invisibilizadas dentro de un contexto más global. Esta vez las elecciones andaluzas son foco de un ciclo electoral que va a comenzar luego con las municipales y posteriormente con las elecciones legislativas, en las que tenemos además muchas expectativas con ese proyecto para un nuevo país. ¿Cómo desde la izquierda plural, desde la acción política federal, pues se ve estos comicios y sobre todo bueno también el ciclo electoral que ahora comienza? Pues efectivamente lo vemos como un inicio de ciclo, pero las elecciones andaluzas esta vez son un inicio de ciclo y la otra vez cerraron un ciclo también, ¿no? Fue 3 meses después o 4 meses después de unas elecciones generales en las cuales el Partido Popular tuvo los mejores resultados de su historia, una mayoría absoluta que le llevó a empezar una serie de reformas, la reforma laboral y demás, profundamente regresivas y profundamente contra los derechos de la mayoría de la población, y ahora otra vez vuelve a ser Andalucía la que marcó aquel punto de inflexión después de las generales, y ahora Andalucía puede marcar otro punto de inflexión, ¿no? Otro nuevo ciclo político que se inicia aquí y que seguirá con las municipales, con las autonómicas en otros territorios y con las generales, que esperemos que dé un Parlamento con un color muy diferente al que hay ahora mismo, sin mayorías absolutas de nadie, con una pluralidad grande que representa la realidad plural que hay en la sociedad española, y en la que desde luego desde Izquierda Unida esperamos tener un papel fundamental a la hora de decidir y vincular las políticas con la realidad social, con los derechos, con la gente que ha estado más sufriendo las políticas regresivas que el Partido Popular está llevando durante 4 años desde el Congreso de los Diputados. Y ese es un papel que nosotros vamos a reivindicar, empezamos a reivindicar aquí en Andalucía, vamos a seguir reivindicándolo en cada ayuntamiento del Estado español, en todas las comunidades autónomas, en todos los gobiernos autonómicos, y que esperamos ver también en el Congreso de los Diputados con unos resultados que den para Izquierda Unida un papel importante a la hora de configurar las políticas de futuro en España. Desde luego se habla de esos ciclos de lo electoral, pero también en cuanto a las propuestas, a las iniciativas en las que son la base de ese nuevo país, del que se quiere construir, algunas de ellas también se han experimentado, se han intentado poner en marcha desde el gobierno de Andalucía, como es la banca pública, como es esa ley para la función social de la vivienda. Se ve también esa acción política de Izquierda Unida en Andalucía como una opción, también una referencia para el resto del Estado, incluso la posibilidad de que pueda haber gobierno, y es lo que esperamos y hemos podido probar, justo gobiernos que pongan a la gente en el centro de la acción política y no a los intereses que hay detrás del bipartidismo. Andalucía ha sido un referente para el resto del Estado, independientemente de la diversidad de opiniones que se puede haber generado sobre el acuerdo de gobierno de Andalucía, pero ha sido un referente de hacer las cosas bien hechas, y esa es la sensación que tenemos en el resto del Estado, la gente de izquierda y la gente de Izquierda Unida en concreto, ¿no? Se ha hecho bien, se han llevado proyectos de ley adelante que suponían un auténtico revulsivo en la marea que había con el tema de
los desahucios y demás, y que al final fue el Partido Popular, con un extemporáneo y terrible recurso al Tribunal Constitucional, el que lo tuvo que paralizar, una medida que ilusionó y solucionaba muchísimos problemas a muchísima gente. Y cuando se daba un segundo paso, cuando se había marcado la agenda del último año de la legislatura para poder llevar adelante determinadas leyes capitales para que Izquierda Unida pudiese presentar al final un resultado positivo de su paso por el gobierno, nos encontramos con que de forma unilateral, no porque nosotros hayamos condicionado una inestabilidad del gobierno, sino que de forma unilateral se disuelve el Parlamento de Andalucía y se va a elecciones, ¿no? Y se deja mucho en la estacada las perspectivas que había de conseguir nuevos textos legales en este último año de legislatura que queda. Eso lo hemos visto desde el resto del Estado con muchísima atención y con muchísima preocupación porque las enormes aspiraciones de cambios reales, de cambios políticos profundos que estaba realizando Izquierda Unida en Andalucía no se han podido ver plasmados en su totalidad. Uno, porque el Partido Popular, porque el Gobierno de España no ha querido y lo ha impedido con sus recursos, y otro, porque no ha dado tiempo a esta legislatura el Partido Socialista a que se vean cumplidos y sacados a la luz los textos legales que estaban preparados. Y luego han sido todas estas leyes y la acción política de Izquierda Unida, lo venimos explicando en esta campaña, siempre la unión entre la reivindicación, las necesidades de la gente y la movilización, la organización de los colectivos. Luego, pues eso se ve traducido en forma de leyes y de justas en los parlamentos. Por tanto, aquí además Castro en concreto ha hecho ese papel como portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida entre el gobierno y la calle, ¿no? Entre la gente y la institución. Y ahí se ha dado un éxito importante, como esas leyes que hemos hablado, la banca pública, la ley por la función social de la vivienda, elementos también que se han planteado para cambio de modelo productivo, etcétera, en otros entornos, no en los costeros, pero el rural, el banco público de tierra, en definitiva. Hay una forma de gobernar, de hacer las cosas de Izquierda Unida, que es contando con la gente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hemos marcado también un hito muy importante en la forma de gobernar. Nosotros en esta campaña estamos diciendo que si con 12 diputados y diputadas hemos cambiado la forma de gobernar en Andalucía en 2 años y 8 meses, ¿cómo no podríamos transformar esta tierra, ¿no? Con 20, con 30, con 40, con 60 diputados y diputadas? ¿Por qué no? Pero nuestra forma de trabajar ha sido esa. De hecho, en alguna ocasión el PSOE nos reprochaba no que tardáramos en elaborar un anteproyecto de ley, sino que estuviéramos contando con tanta gente. El anteproyecto de ley de participación ciudadana, digo anteproyecto porque ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno como tal, tuvo una participación de algo más de 9.000 personas en las 8 provincias andaluzas. Un proceso participado para ver cómo íbamos a organizar la participación social en nuestra tierra. Y como esa toda, el anteproyecto de ley de banca pública nos permitió a Izquierda Unida hacer un proceso participado paralelo al que realizó la Consejería, en este caso, de Hacienda y Administración Pública para elaborar su proyecto de ley. Y nosotros contamos con la economía social fundamental, con tantos buenos profesionales en el ámbito de la economía crítica que tenemos en nuestras facultades de economía, y con muchos profesionales incluso de la banca. Es decir, siempre hemos intentado implicar a la sociedad en lo que son los proyectos de ley que entendíamos que hacían falta. Y después había otra realidad, y es que el grupo de parlamentarios de Izquierda Unida, como en todas las cámaras legislativas, ayuntamientos, siempre está a rebosar de gente que demanda una ayuda, que tiene una reivindicación, un problema y que sabe a qué puerta tocar. De hecho, si nos votaran todos los que vienen a solicitarnos ayuda, igual nos iría mejor. Desde luego que lo que está claro es que Izquierda Unida tiene un proyecto muy claro que parte del trabajo, de ese contacto que hice con la gente, que no sé qué opinará, pero creo que ha madurado incluso en estos años de gobierno, desde luego, y que por tanto, aunque las elecciones han venido accidentalmente y por los intereses que sabemos que han sido, porque evidentemente ya Izquierda Unida pues estaba presionando demasiado allí donde no le gusta a los que mantienen los gobiernos del bipartidismo, pero se podría desde el primer día de un nuevo gobierno empezar a desplegar iniciativas muy concretas, ¿no? El paso por el gobierno nos ha enseñado 2 cosas. Una, la constatación de que sin principios y sin valores no se puede estar en un gobierno. Nuestras convicciones no las podemos ni cambiar ni ir modulando en función de cómo vaya asomando el día, porque no se puede gobernar desde una pretendida neutralidad, que es lo que hace el bipartidismo, siempre beneficiando a los mismos.
Y cuando decides no ser neutral, como ha hecho Izquierda Unida estos 2 años y 8 meses, cuando tienes claro que en el ámbito comercial quien te va a mover es el pequeño y mediano comercio, que es algo más del 96% de nuestra estructura comercial, en vez de las grandes superficies, eso tiene sus consecuencias. Cuando dices que vas a crear un proyecto de banca pública, eso tiene sus consecuencias. Cuando le dices a las empresas suministradoras de agua y de electricidad que te has cansado como administración de pagarle la luz y el agua a quien no puede pagarla y que vas a legislar para que ellos no puedan de ninguna de las maneras hacerlo, eso tiene sus consecuencias. Nos ha servido para eso, para reafirmarnos en unos principios, en unos valores que vamos a seguir manteniendo. Porque si se quiere transformar una tierra como la nuestra desde la izquierda, o lo haces teniendo muy claro eso, o estás engañando a la gente. En segundo lugar, un nivel de maduración y de rigor en nuestra alternativa programática que convierte el programa de Izquierda Unida hoy en una garantía precisamente de lo que tú decías, de que al día siguiente de que estemos en el gobierno sabemos qué hacer en los 100 primeros días, sabemos qué hacer en el primer año, cómo acabaremos la legislatura, pero no solo lo que vamos a hacer, sabemos cómo lo vamos a financiar, sabemos a qué población le va a afectar y cómo lo vamos a planificar, ejecutar y evaluar con la gente. Por lo tanto, lo que ofrecemos hoy es eso, es solvencia y es garantía desde la izquierda. Luego hay propuestas, ideas y hay gente también respaldando el proyecto. Victoria, que ha participado en muchos actos como candidata. ¿Cuál es esa acogida que hay en la gente? Por no hablar del acto del pasado miércoles con Julio Anguita, Antonio Maillo, Alberto Garzón en Málaga, que fue pues verdaderamente multitudinario y esperanzador. Sí, el acto lo hemos vivido todos como pues un gran refuerzo, realmente es un gran refuerzo. La verdad es que también, como decía Castro, nosotros tenemos un gran valor y es nuestra militancia. Nosotros somos una organización que sin nuestra militancia, y lo hemos hablado muchas veces, nosotros estamos aquí porque otros muchos están detrás apoyando, haciendo. Entonces, la verdad es que eso sí que lo nota la gente. Y además porque todos nosotros como Izquierda Unida nos reconocen en la calle y en la movilización social. Es verdad que donde hay alguien que tiene un conflicto sabe que toca la puerta de Izquierda Unida y está. Nosotros hemos estado en la calle, en las huelgas generales, a nivel nacional, aquí exactamente igual en Marbella, en los conflictos laborales, en cualquier asociación con un conflicto, cualquier plataforma que ha cuestionado alguna actuación en este caso del ayuntamiento, allí hemos estado y allí nos reconocen. Es decir, ese respaldo social y ese reconocimiento lo tenemos. Al final también las políticas, cuando se explican, se van explicando poco a poco las políticas desde esa labor pedagógica que además Maillo reivindica, y yo creo que estamos todos muy de acuerdo, es explicar, además, explicar que además parten de unos principios y de unos valores de la izquierda necesarios, pues la verdad es que nos van reforzando. Y la gente, cuando va viniendo a nuestros actos, se siente reconocida. Y por supuesto vamos a seguir en la calle, que necesitamos luego el respaldo social. Como dice Castro, luego vienen cuando hay que tomar determinaciones, efectivamente tenemos que tener a la gente detrás y a la gente movilizada, como en el caso, que quiero decirlo, de nuestros compañeros que mañana estarán en Madrid en las marchas de la dignidad, que la irrupción de estas elecciones nos ha hecho que nos tengamos que dividir algunos y tengamos el corazón entre Madrid y Andalucía y no podamos ir, pero muchos de nuestros compañeros sí van a asistir y nos llevan en el corazón, porque es algo que entra dentro de nosotros. Nosotros reclamamos aquí en todos los lados pan, techo, trabajo y dignidad, y entonces de ahí parten nuestras políticas y de darles todo nuestro apoyo, y que estamos con ellos de corazón. Y ese es el poder de la gente, que decimos desde Izquierda Unida, y precisamente, tenemos a Ricardo, que ha combatido mucho desde la tribuna, desde el Congreso, precisamente el Partido Popular, que hace también lecturas políticas, análisis, y además, desde su punto de vista, bastante certero, hay que decirlo, sabe que ese poder de la gente hay que combatirlo desde su lógica perversa, y para eso vienen los recortes, libertades públicas, leyes mordazas, que quieren, que han dicho, pues están imponiendo, ¿no? Efectivamente, leyes que esta semana que viene vuelven al Parlamento después del paso por el Senado, no ya solamente la ley de seguridad ciudadana, la ley de Mordaza, sino también la reforma del Código Penal, que alguien mucho más docto en leyes que yo ya tildó como el Código Penal de los robagallinas, no el Código Penal para los delincuentes de cuello blanco.
Efectivamente, durante esta legislatura además hemos vivido un fenómeno muy curioso. Empezó la legislatura con una movilización social en la calle muy potente y muy importante. Yo recuerdo que al principio de la legislatura las calles de alrededor del Congreso estaban sistemáticamente rodeadas de vallas y era complicado acceder a los alrededores del Congreso de los Diputados porque cada 2 por 3 la gente estaba saliendo a la calle, además de forma autoconvocándose, haciendo manifestaciones de continuo, ¿no? Y en ese caldo de cultivos, cuando el gobierno, ante el temor de que la calle desbordase las propias instituciones, lanza el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, que bueno, venía mucho más duro, luego el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, le han ido metiendo varapalos al texto original del ministro Fernández y le han ido rebajando bastante de lo que tenía yo. Pero aún así viene el texto todavía bastante cargado de cuestiones negativas. Pero mientras se ha ido tramitando la ley, la calle ha ido cambiando. Y esa reivindicación ciudadana potente e importante que hizo asustarse realmente al gobierno del Partido Popular en un determinado momento y sacar esta ley que limita los derechos y libertades fundamentales, esa movilización ciudadana pues ha ido como disminuyendo, ¿no? Ha ido disminuyendo por una cuestión positiva, porque la gente entiende que el mecanismo fundamental para cambiar muchas cosas en primera instancia son las urnas. Es importante participar en los procesos electorales, es muy importante votar a las opciones alternativas del bipartidismo, concretamente Izquierda Unida, que hemos estado siempre ahí, hemos demostrado ser la mejor opción contra el bipartidismo hasta la fecha. Pero lo que sí que me gustaría, al hilo de todo esto, lanzar un toque de atención. No podemos simplemente pensar que votando el día de las elecciones estará todo hecho y que nos vendrá alguien por arriba magnífico que lo sabe todo y nos solucionará los problemas. El ejemplo de cómo en Andalucía una ley se elabora participando miles de personas en la elaboración del anteproyecto es la forma de hacer las cosas. Que la gente se movilice en una manifestación, que la gente se movilice en reivindicaciones sistemáticamente, independientemente de quién gobierne, aunque haya un gobierno muy de izquierdas, pero que la gente mantenga su reivindicación y mantenga la lucha en las calles es algo fundamental. Porque como acabemos depositando la confianza en que van a venir salvadores de la patria o de las cosas, que van a, con nuestro voto, solucionarnos todos los problemas, apañados estaremos porque acabaremos cayendo en un nuevo bipartidismo o como mucho volviendo otra vez a lo que fue el año 82, del cual todavía hay mucha gente que todavía se acuerda. Pues sí, lo que no nos vamos a resistir a comentarle estando en Marbella, donde hemos vivido procesos de corrupción continuado, tanto por parte de los años del gilismo, con la disolución del ayuntamiento, un ayuntamiento pues prácticamente infiltrado por una organización mafiosa y todas las consecuencias que sabemos y que estamos pagando todavía en deuda pública, falta de equipamiento, invasión, pérdida de espacios públicos, viviendas ilegales, etcétera. Luego ha llegado lo que ahora tenemos con el Partido Popular, que llamamos neogilismo, y no viene a ser que muchas prácticas que siguen igual, clientelismo, incluso ahora tenemos a nuestro concejal de urbanismo nuevamente imputado por delito de prevaricación, igual que estaba el último concejal de urbanismo cuando se disolvió el ayuntamiento, perteneciendo a la actuación política, además del Congreso, en tu territorio más concreto, en la Comunidad Valenciana, podemos, pues de alguna manera, también compartir esa situación de la corrupción, de la burbuja de la infraestructura innecesaria, que decía ha sido paradigma incluso de la falta de pluralismo de la televisión valenciana, como tenemos aquí en la televisión pública, que cuesta 2 millones de euros en una televisión local anuales y está totalmente vetada a los grupos de la oposición. No hemos ido ninguno de los representantes de Izquierda Unida jamás a ese plató de televisión, ¿no? Igual que le pasaba a la afectada por aquel accidente, ¿no? Que entró ya el último día cuando estaban ya cerrando la saltando la valla, además. Saltando la valla de aquella manera. Pues eso, de alguna manera, hay muchas connotaciones. El modelo del Partido Popular es el modelo de gobierno prácticamente corrupto, mafioso. Ahí cabe que hacer alguna reflexión. Sí, si Marbella en un momento determinado se convirtió en el referente de lo que fue la corrupción a nivel municipal, con un ayuntamiento que se tuvo que disolver por parte del gobierno en una acción absolutamente inusitada, pues el país valenciano ahora mismo, o Murcia o las Islas Baleares se han convertido, en los grandes graneros de corrupción del Partido Popular, sin olvidar tampoco Madrid. Es que el Partido Popular está trufado de corrupción en todos los ámbitos en los cuales campa a sus anchas, y lo han hecho sin ningún rubor. El último ejemplo ha sido la dimisión del vicealcalde de Valencia, que han aprovechado que estábamos ahora en las fiestas falleras para hacerlo dimitir cuando ya estaba imputado por el caso Nos, y una situación tremenda. Pero todo el tema de la corrupción es un tema que afecta al Partido Popular de una forma transversal y continuada en todos los ámbitos.
Ahora se destapa el Partido Popular con medidas contra la corrupción, medidas que ha llevado unas cuantas leyes al Congreso de los Diputados, que nosotros hemos dicho que nos parecen muy poco efectivas para lo que pretenden cumplir, que es acabar con la corrupción. No van a servir para acabar con la corrupción. La corrupción tiene además otras bases y además ahora se descuelgan en campaña electoral pues con cuestiones tan estupendas como vamos a controlar el patrimonio de los alcaldes, el patrimonio de los concejales. Pero oiga, es que ustedes no han controlado nunca el patrimonio de sus alcaldes y de sus concejales cuando han estado haciendo operaciones especulativas en aquellos sitios donde han estado gobernando. ¿O qué pasa? Que ahora cuando llegan las elecciones se acuerdan ustedes de que tienen que controlar las actividades de sus alcaldes y concejales. Han sido cientos los casos en municipios de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas, donde el Partido Popular y el Partido Socialista también en muchos casos han hecho auténticas operaciones urbanísticas de desfalco. Pero hay que ir a la base de eso. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se da la corrupción en el desarrollo de las políticas urbanísticas? Mientras la plusvalía del suelo no sea una plusvalía social, sino que sea una plusvalía privada, sistemáticamente habrá corrupción. Porque quien tenga la información de qué parte del término municipal voy a desarrollar, tendrá la capacidad de ir, comprar esos terrenos y acabar especulando con el precio que tiene. Mientras no cambiemos la ley del suelo en el Congreso de los Diputados, no solucionaremos el problema de la corrupción urbanística en ningún punto del Estado español, y muchísimo menos en los pueblos donde hay costa o donde hay en los alrededores de las grandes ciudades. Mientras no modifiquemos los parámetros de funcionamiento de la ley de contratación de las administraciones públicas para introducir de verdad luz y taquígrafos en todos los contratos que hacen las administraciones públicas, seguirán habiendo corruptelas de le doy el contrato a esta empresa con este procedimiento, le filtro la información o tal. Es decir, esas son las bases y las cosas que hay que corregir para atajar los grandes problemas de corrupción que tenemos en este país, al margen y mucho más allá de toda la transparencia, la fiscalización, la capacidad de actuación por parte de las personas individualmente a las administraciones públicas para que informen, para que abran archivos, para que digan absolutamente todo lo que tenemos, que los cargos públicos tenemos que tener, por supuesto, los bolsillos de cristal, pero más allá de quedarnos en esas medidas hay que ir a la raíz. Ley del suelo, ley de contratos de las administraciones públicas. De luego son las dos vías de entrada, ¿no?, de la corrupción clásica, el urbanismo y las contrataciones. Es lo que siempre está pasando, es decir, casos o los casos municipales de corrupción urbanística. Está claro, por tanto ahí donde hay que estar. Y Izquierda Unida, si hay un ejemplo, y comenzaba la campaña Castro precisamente diciendo que cuando Izquierda Unida llegó al gobierno andaluz la corrupción saltó por la ventana. Yo creo que de una forma gráfica pero muy clara. Ahora Antonio Maillo se lo decía en el debate muy gráficamente también, que estaban hasta arriba de corrupción tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pero en esos 3 años de gobierno no puede nadie decir que ha habido ningún mal gesto de gobierno, porque ha sido Izquierda Unida una garantía, y es precisamente una de esas señas, la honestidad y la decencia en el gobierno. Sí, y con la correlación de fuerzas que teníamos ha costado trabajo, porque la administración andaluza, bueno, pues fue casi creada, alimentada y por el mismo partido, un partido que la ha trufado de vicios y de unas malas prácticas que son deleznables en algunos casos. Sí, ha sido un Consejo de Gobierno absolutamente blindado, no se ha dado ningún caso de corrupción, algún que otro imputado que ha podido salir. Lo más cercano del Consejo de Gobierno fue un viceconsejero de Presidencia, actuaba como secretario, tuvo que dimitir a los 2 días inmediatamente. Han sido 27 las medidas que hemos impulsado, desde regular las transferencias de financiación, un elemento clave de cómo entraba el dinero en el caso de los ERE, pasando por la propia ley de formación profesional o la ley de transparencia, o como hemos ido publicando a través de la página web desde órdenes del día, acta de consejos de gobierno, pasando por exoneraciones, por beneficiarios de ayuda. Pero claro, nunca es suficiente y no se trata solamente de esas medidas, como decía Ricardo, porque corrupción también es el modelo de financiación que nos hemos encontrado para las grandes infraestructuras. Para nosotros corrupción es utilizar la colaboración público-privada, es encarecer, multiplicar por 4 o por 5 una infraestructura, y en algunos casos una infraestructura que denominamos innecesaria, es decir, que la utilidad, el beneficio al corto, al medio y al largo nunca está demostrado. El ejemplo gráfico que siempre podemos poner es cómo Izquierda Unida ha evitado el desfalco de 3.600 millones de euros de aquellos contratos que pudimos llegar a tiempo y retirar esos contratos de colaboración público-privada y hacerlo desde lo público.
Eran 91 kilómetros de autovía, la autovía, unos tramos de la autovía de la Almanzora, de la autovía del Olivar y de la autovía de Iznayoz-Darro, y tenían un coste de 3.600 millones de euros que deberíamos estar pagando hasta el año 2040, hipotecando cualquier posibilidad de planificar en el futuro, de gastar todo. Nada, pudimos echarlo para atrás, han costado los 900 millones de euros que cuestan esos 91 kilómetros de autovía, o una práctica que te llevaba a externalizar absolutamente todo. Llegamos a Turismo Andaluz, la gran empresa de la Consejería de Turismo, y veíamos con estupor cómo el plan director turístico, un plan por el cual seguía toda la promoción y la planificación turística en esta tierra, pues se mandaba a la calle. Se mandaba a la calle, tenía un coste superior a los 700.000 euros, y cuando volvía los técnicos de la casa tenían que arreglarlo. Pues nada, desde que llegó Izquierda Unida se ha hecho y hemos ahorrado pues 15 millones anuales. Todo esto en la parcela que hemos tenido. Imaginaros si eso se pudiera hacer en toda la administración andaluza. Hay que limpiar mucho en la manera de proceder, porque al final también cuando hablamos de corrupción, bueno, lo mediático siempre empuja a la corrupción política a pensar, pero si no atajamos la corrupción desde el origen, es decir, a la tremenda conexión que hay entre el poder económico y el político, y como el germen de la corrupción, en fin, para que haya un político corrupto siempre tiene que haber en el mundo privado un corruptador, ¿no? Los sobres van y vienen. Bueno, se trata de muchas cosas en las que estamos orgullosos. Efectivamente, Izquierda Unida entró en el gobierno andaluz y la corrupción salió por la ventana. Nos han reclamado mucho, nos han reclamado que limpiáramos 25 años de gestión socialista, no podíamos, y menos con la correlación de fuerzas que teníamos, pero que a todo el mundo le quede claro, con Izquierda Unida ni una. La última fue aprobar a través de una agencia, la agencia IDEA, costear los servicios jurídicos de los imputados por los ERE. Menos mal que nos dimos cuenta, lo echamos para atrás, pero ese era el día a día que había que estar muy vigilantes. Y sí, estamos orgullosos del papel que hemos hecho, pero queda mucho por hacer. Y la participación ciudadana que hemos dicho antes, fundamental para combatir la corrupción. Estamos llegando a los últimos minutos de este espacio. Yo creo que procede, y además ya prácticamente estamos a las campanadas del fin de la campaña. ¿Algún mensaje a los ciudadanos de Marbella, de San Pedro, que te están escuchando para este domingo? Sí, claro, hombre, este domingo efectivamente queremos que los vecinos y vecinas de Marbella y de San Pedro llenen las urnas de votos de Izquierda Unida, además no como el fin de algo, sino como el inicio de la transformación de Andalucía. Hemos explicado en muchas ocasiones qué significa transformar Andalucía y la importancia que tiene transformar Andalucía desde la izquierda, con ilusión, con esa rebeldía, con ese ejemplo y esa mochila que llevamos de la capacidad de gobernar, con lo cual llenar los votos de votos de Izquierda Unida es necesario, lo queremos y lo necesitamos, porque además que la correlación de fuerzas aumente y la capacidad de transformar Andalucía a partir del día 23 sea muchísimo mayor. Ricardo, también de representación de la izquierda plural, mensaje a los marbelleros sanpedreños que nos están oyendo. Pues desear a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida el mejor de los resultados el próximo domingo. Os estaremos viendo desde todos los sitios con expectación y con todo el cariño. Y a los ciudadanos de Marbella y a las ciudadanas de Marbella decirles que el próximo domingo vayan a votar a Izquierda Unida, porque es el mejor voto posible, por lo que se ha estado comentando, por la experiencia que ha habido, por toda la limpieza que se ha hecho, por las puertas y las ventanas que se han abierto, porque es la mejor opción que el próximo domingo depositen su voto por Izquierda Unida para la Junta de Andalucía. Es importante y es fundamental para la futura Andalucía, y para que en este nuevo ciclo electoral que se abre, la izquierda de verdad, tenga un importante papel en el futuro de España. Castro, nuestro candidato, protagonista seguro de esa transformación de Andalucía a partir del próximo domingo. Bueno, Izquierda Unida lo que quiere es que el protagonismo lo tenga el pueblo andaluz, precisamente. Y hoy no nos jugamos un posible gobierno de la derecha en nuestra tierra, el peligro de que Andalucía se pinte de azul. Eso ya lo evitamos en 2012. En estas elecciones se trata de saber qué izquierda, o cuánta izquierda, o si lo prefieren, qué políticas de izquierda y con qué profundidad se van a aplicar. Y desde ese punto de vista, Izquierda Unida solo puede ofrecer garantías, solvencia, rigor. La garantía de que vamos a hacer políticas de izquierda sin ambigüedades, sin medias tintas, ya lo saben, con nuestros principios y nuestras convicciones. La garantía de que va a ser un voto, el depositado en Izquierda Unida, andalucista,
de defensa de Andalucía, de una Andalucía que necesita una financiación para hacer bueno su estatuto, para poder también jugar un papel en la articulación del Estado. Y también el voto de la transformación, de esa transformación que necesita Andalucía para salir ya de una vez por todas, de una manera justa y social desde esta crisis. Si con 12 diputados y diputadas hemos podido cambiar la forma de gobernar, debemos hacer la transformación de Andalucía con muchos más diputados. Voten a Izquierda Unida. Muchas gracias, yo también me sumo a esa petición. Sobran razones, lo hemos visto, para votar a Izquierda Unida este próximo domingo y más allá, para que se continúe siendo fiel y comprometido a ese voto que va más allá de las urnas. Como hemos dicho, es necesario que cada uno de los votantes sean también personas comprometidas con un proyecto transformador que necesita un gobierno justo, pero con unos ciudadanos apoyándolo, con un pueblo que lo apoye y lo afianza y lo haga verdaderamente fuerte para poder cambiar y transformar todas estas injusticias. Pues agradeceros a todos, Victoria, Ricardo, Castro, pues esta participación en este programa, y bueno, que podamos venir en otra ocasión. También Ricardo, siempre encantado. Encantado de estar con vosotros y hasta que me volváis a invitar. Muy bien, pues con esa esperanza y sabedores de que en Marbella y en San Pedro va a haber un comportamiento responsable a la altura de las necesidades que en este momento está teniendo la ciudadanía, y un voto que sea transformador, y ese es el de Izquierda Unida. Con esa esperanza, buenas noches y gracias por la atención prestada. Ahora le vamos a dejar con más propuestas aún, con las iniciativas que el consejero Rafael Rodríguez presentó en esta semana junto a representantes de colectivos comerciales y también de Izquierda Unida para el impulso del sector comercial, uno de los principales que genera empleo y da vida también a la ciudad de Marbella dentro de nuestra industria turística. Buenas noches, como decimos, esperar lo mejor de esa jornada electoral que hoy afrontamos con ilusión, y que a partir del domingo por la noche, veamos que sea ya una realidad esas aspiraciones de transformación. Izquierda Unida seguirá desde luego con la misma fuerza, con el mismo compromiso y con la misma ilusión y esperanza en la transformación, contando con la gente. Buenas noches. Bueno, muy buenas tardes, gracias por secundar esta convocatoria de Izquierda Unida. Hoy estamos representantes de Izquierda Unida en Marbella San Pedro, acompañados de Rafael Rodríguez, que es candidato número 3 de Izquierda Unida al Parlamento Andaluz por Málaga, y también es consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Por tanto, una figura muy relacionada con la planificación comercial en los últimos años, y conocedora de este sector, por haber pues con ellos organizado, trabajado e impulsado iniciativas, que luego pues podrá explicarnos cuáles son esas propuestas que desde Izquierda Unida queremos llevar desde el gobierno andaluz a la realidad de los comerciantes de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Pero esas medidas que va a explicar Rafael Rodríguez se tienen que complementar también con las que desde el ámbito local estamos elaborando dentro de nuestro programa de gobierno desde Izquierda Unida Marbella San Pedro de Alcántara, y ya después de una primera reunión que tuvimos en un bloque de elaboración de turismo, comercio y economía, vamos a dar a conocer ahora posteriormente también en un encuentro con los colectivos del sector, algunos de los colectivos más representativos de Marbella, nuestras ideas en torno al comercio, que pasan desde luego por apoyarlo e impulsarlo. Para esto consideramos necesario y oportuno poner en marcha un plan estratégico del comercio en Marbella y San Pedro de Alcántara, que tendría que hacerse pues como gestionaba la Consejería de Turismo y Comercio Rafael Rodríguez, como gestiona Izquierda Unida desde la participación, desde sentar en una mesa de la concertación a todos los representantes del sector. Hablamos de los autónomos, las pymes, también los trabajadores y sus representantes, y las instituciones, el ayuntamiento pues a la cabeza, y por tanto ver ese diagnóstico y esas necesidades, cómo empezar a aplicar propuestas concretas. Nosotros consideramos que el pequeño y mediano comercio es fundamental y será un eje de nuestro gobierno desde el Ayuntamiento de Marbella para dos cuestiones clave. Una, generar empleo, porque además el empleo estable y de calidad el que genera el pequeño comercio, y por otro lado darle vida a la ciudad, que la necesita en muchos aspectos, sobre todo en sus centros, cascos urbanos y los barrios, que nos interesa. Por tanto, ese plan estratégico de entrada, desde Izquierda Unida, pues defendemos que cambie y dé un giro a las centralidades ahora mismo, que están en la periferia de los centros comerciales, y se haga esa devolución de la gente, de los flujos comerciales, de la actividad al casco urbano, a los centros urbanos de Marbella, de San Pedro y los distintos barrios, y que puedan, pues a partir de iniciativas que hay que favorecer, por ejemplo, y no tenemos pues un directorio en donde se puedan recoger los comercios, la especialización y la
de todos ellos, una señalética adecuada. Por tanto, un plan de difusión, de promoción de estos pequeños comercios es fundamental. También avanzar en cuanto a las nuevas tecnologías y las aplicaciones que tienen para la mejora del comercio, y luego en otros aspectos, porque apoyar al comercio es también de alguna manera responder a un modelo de ciudad a escala humana. Una ciudad para las personas es una ciudad que luego va a tener también un comercio personal, cercano, de calidad, como es el comercio tradicional. Por tanto, hay que atender una planificación de la ciudad, los espacios urbanos, peatonales, en la propia accesibilidad, cuestiones como la movilidad, ya no solo desde el transporte público, tan importante en una ciudad difusa y tan segregada como Marbella, sino también a la zona de los aparcamientos. En definitiva, ese eje de la movilidad también es fundamental y entraría dentro de ese plan estratégico. Y luego algo fundamental, que desde el Gobierno andaluz se tuvo muy claro, y es que lo que necesita además el pequeño comercio, además de todo el apoyo institucional, de los apoyos que se puedan dar en su organización, difusión, promoción, en hacer más agradables las ciudades y accesibles estos comercios, es la financiación. Por eso desde el Gobierno andaluz se puso en marcha la iniciativa de la banca pública, una banca pública con la que se puede frenar el cerrojazo que están echando muchos comercios y con el que se puede impulsar la esperanza que tienen y las convicciones de otros muchos de seguir avanzando, generar empleo a través de un desarrollo. Y nosotros también desde el ámbito local entendemos que no puede quedarse al margen de esta financiación los ayuntamientos, y además de una política de fiscalidad favorable para los pequeños comercios, hay que ir a iniciativas como los microcréditos, que de alguna manera pues permitan acceder a una liquidez para impulsar los negocios por parte del ayuntamiento. Y en este sentido también vamos a proponer, y es el compromiso que vamos a trasladar desde Izquierda Unida, desde el ayuntamiento, poder invertir en favorecer el pequeño y mediano comercio, porque es invertir también, como decimos, en generar empleo y en dar vida a la ciudad, que es lo que en definitiva necesita en estos momentos Marbella. Aparte, dentro de nuestra imagen como marca turística y destino, pues tenemos un comercio especializado, diverso, y por tanto también el turismo de compra es un segmento que tenemos que fortalecer, y que desde el ayuntamiento, pues en un gobierno con Izquierda Unida atenderíamos a este comercio, que es tan importante también para complementar el resto de la oferta de todo el sector en nuestro municipio. Son algunas, como decimos, de las conclusiones que con los candidatos, las personas que tenemos en esta área de elaboración de economía, en el que buscamos proyectar una Marbella próspera, además de las personas que participaron en este bloque de elaboración abierto, vamos elaborando, y esperamos, pues una vez que nos reunamos con los colectivos en distintas ocasiones, pues seguir mejorando, afinando y planteando de forma muy concreta propuestas para mejorar esta ciudad y su economía y el empleo. Sin más, pues paso la palabra a Rafael Rodríguez. Cuando digáis. ¿Ya? Bueno, pues siempre un placer venir a Marbella, aunque sea una hora un poco tan introspectiva como esta, ¿no? Y efectivamente el día 22, el domingo, el 22 de marzo, nos jugamos mucho en Andalucía. Nos jugamos qué Andalucía queremos, sobre qué prioridades articularla, cómo hacer de nuestra tierra una tierra más habitable, más al servicio de las personas, donde se garantice derechos básicos como el techo, el pan, el trabajo y la dignidad, ¿no? Y el día 24 de mayo nos jugamos también qué ciudades queremos, y estoy convencido de que Marbella el 24 de mayo apostará por una ciudad habitable, por una ciudad al servicio de la gente y por una ciudad gestionada por una candidatura como la que encabeza Miguel, de gente joven, de gente con ideas, de gente con ilusión y de gente preparada y de gente solvente. Y uno de esos ejes sobre los cuales queremos articular la Andalucía del futuro y la Marbella del futuro es el pequeño comercio. Cuando hablamos del pequeño comercio, no solo estamos hablando de magnitudes económicas, que también, y de magnitudes de empleo, que también. Estamos hablando de modelo de ciudad. La ciudad de Marbella, que hoy conocemos, que hoy disfrutamos, no sería posible sin el pequeño comercio, sin sus tiendas, sin sus gentes. Es el pequeño comercio el que le da carácter a la ciudad.
el que posibilita que Marbella sea uno de los focos turísticos más atractivos del mundo. Pero lo que busca la gente que viene a Marbella, además de sus playas, además de sus hoteles, son su gente, sus comercios. Las grandes superficies, las grandes multinacionales están en Marbella y están en todos sitios. Eso no da atractivo, eso no da caché, no da carácter. Lo que da carácter a Marbella como foco turístico es su comercio, su urbanismo, su ciudad, su gente. Y precisamente es eso la apuesta que hacemos desde Izquierda Unida para Andalucía también, porque apostamos por un modelo productivo que sea sostenible, por un modelo productivo que genere riqueza, que genere empleo. El futuro económico de Andalucía no se puede dejar en manos de las grandes multinacionales, en manos de los fondos buitres, en manos de los planes de pensiones privados de Estados Unidos o de Canadá. Ese tipo de inversiones, si vienen a Andalucía, hoy están aquí y mañana se van, y se van dejando el desierto detrás de ellas. Nosotros desde Izquierda Unida decimos que esas inversiones, si tienen que venir, que vengan, bienvenidas sean, siempre que respeten nuestras normas, respeten nuestras leyes, coticen en España, paguen fiscalmente en España, bienvenidas sean. Pero el futuro económico de Andalucía no se puede dejar en manos de ese tipo de inversiones. El futuro económico de Andalucía pivota sobre su estructura productiva, y esa estructura productiva de hoy la compone la pequeña y medianas empresas. El 99% de los establecimientos comerciales de Andalucía tienen menos de 9 trabajadores. El 60% de los establecimientos comerciales de Andalucía no tienen asalariados, es decir, es economía familiar, son autónomos. Esa es la realidad productiva de Andalucía, y si queremos construir una Andalucía mejor, tiene que articularse sobre esa realidad. Por eso desde Izquierda Unida trabajamos en perfecta alianza con el pequeño comercio, porque ahí está la savia que nos dará fuerza para el futuro. Y el pequeño comercio de Andalucía tiene varios problemas. El primer problema es el de la financiación. Lo comentaba antes Miguel y me parece que es un elemento fundamental. Un gobierno comprometido con el pequeño comercio tiene que garantizar que la financiación llegue al pequeño comercio. Y la financiación para el pequeño comercio no son grandes millones, no son grandes cantidades. Son 30.000 euros, 40.000 euros, 100.000 euros para modernizar su tienda, para mejorar su escaparate, para acceder al comercio electrónico, para impulsar el asociacionismo. Eso es de lo que estamos hablando, ese es el crédito que necesita el pequeño comercio. Y para eso un instrumento imprescindible es la banca pública que vamos a poner en marcha. Una banca pública que garantice eso, que el crédito llegue a quien lo necesita, en unas condiciones asequibles, con unos tipos de interés asumibles. Para ello contamos ya con 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros que se pondrían desde el minuto cero al servicio de la pequeña empresa, de la economía familiar, del autónomo, de las cooperativas, para facilitar el crédito imprescindible para llegar a fin de mes, para mejorar su negocio. Estamos convencidos que nadie más que el pequeño comercio invierte los beneficios en el propio comercio y en el propio territorio. Cualquier comerciante de Marbella, si obtiene 100 euros de beneficio, esos 100 euros los reinvierte en el negocio, y los reinvierte en el territorio, y los reinvierte en el municipio. Nadie como el pequeño comercio genera más empleo, y nadie como el pequeño comercio genera más empleo de calidad. Por eso apoyamos y apostamos por el pequeño comercio, y mediante este instrumento de financiación creemos que facilitaríamos su viabilidad. Otro elemento que también contemplamos es el impuesto a las grandes superficies. El impuesto a las grandes superficies y a las grandes multinacionales para obtener recursos de quien más tiene, para ponerlo a disposición de quien menos tiene. Sería un impuesto con carácter finalista. Lo que recaudemos de las grandes multinacionales y de las grandes superficies se reinvertirá directamente en el pequeño comercio a través del Plan de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, recientemente aprobado por el Gobierno y por este consejero al frente. Es una práctica de aplicar la solidaridad fiscal también en el ámbito comercial. La derecha y el Partido Popular siempre hace lo mismo, aprieta a los que menos tienen para beneficiar a los que más tienen. Desde Izquierda Unida queremos apretar a los que más tienen para beneficiar a quien menos tiene, y lo queremos hacer en todos los ámbitos, también en el modelo comercial, en el formato comercial. Por lo tanto, el impuesto a las grandes superficies sería otra medida importante para obtener recursos. Estamos hablando en torno a 30 millones de euros anuales, y con esos recursos apoyar al pequeño comercio y apoyar a los centros comerciales abiertos, que es otra de las figuras y de las apuestas que hacemos de manera decidida.
por el pequeño comercio. Aquí en Marbella disfrutáis de centros comerciales abiertos que tienen iniciativa, que tienen capacidad de promoción, capacidad de fidelizar a clientes, que son un atractivo turístico en sí mismo. Bueno, pues estos centros comerciales abiertos necesitan recursos para mejorar su gerencia, para mejorar su marketing, para mejorar su acceso al mercado electrónico, para fidelizar clientes conectados con el turismo, con los hoteles. Gran parte de lo que obtengamos vía impuestos a la gran superficie iría precisamente para financiar y para apoyar a los centros comerciales abiertos. Por lo tanto, es un modelo económico distinto que apoya y que apuesta Izquierda Unida. Lo hemos intentado hacer desde el gobierno. Y lo hemos intentado hacer desde el gobierno con la fuerza que nos dieron los ciudadanos. Es decir, con el 11% de los votos y con 12 diputados. Todo lo que he dicho no lo hemos podido hacer desde el gobierno. No hemos podido poner en marcha el impuesto a las grandes superficies porque chocábamos con las grandes multinacionales y con el PSOE, que a la hora de la verdad tomaba partido por las grandes multinacionales y no por el pequeño comercio. Y no tenía fuerza Izquierda Unida para imponer esa propuesta porque teníamos solo el 11% de los votos. Nos hubiera gustado poner en marcha la banca pública. Y cuando estaba a punto de entrar en el Consejo de Gobierno, la señora Díaz rompió el pacto de gobierno porque el PSOE, cuando tiene que optar entre la banca privada, entre el Banco Santander, el Bilbao Vizcaya, el cuerpo económico que manda en este país, y los pequeños comerciantes, los autónomos, las cooperativas, también lo tiene claro, apuesta por el Banco Santander, por las grandes familias económicas y bancarias de este país. Por lo tanto, también lo que le pedimos a los ciudadanos, a los amigos y a las amigas de Marbella es que nos den fuerza para tener presencia en el Parlamento de Andalucía, para tener un número suficiente de diputados y un número suficiente de votos que haga posible que todas estas políticas se abran paso. Además, con otro elemento, y con esto acabo, el 22 de marzo, el domingo que viene, no está en juego que el Partido Popular gane las elecciones. Eso está descartado. Lo impidió Izquierda Unida hace 3 años cuando paró al Partido Popular en Despeñaperros, cuando impidió que gobernara en Andalucía y que aplicara en Andalucía las mismas políticas de depredación y de devastación que está generando en el sector público en todos los sitios donde gobierna. Por lo tanto, el 22 de marzo no corremos el peligro de que el Partido Popular gobierne desde la óptica de la izquierda. Lo que el 22 de marzo está en juego es qué peso va a tener la izquierda para sacar adelante las medidas que Andalucía necesita para avanzar hacia un espacio de mayor igualdad, de mayor bienestar y de mayor dignidad. Eso es lo que está en juego. Y ese espacio, ese peso, ese protagonismo, creemos sinceramente que lo ofrece Izquierda Unida porque somos gente de fiar, porque hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, porque somos gente de palabra, que cumple sus compromisos y somos gente que gestiona los recursos públicos con honestidad y con decencia. Ese es nuestro pasaporte, esa es nuestra carta de presentación y por eso estamos convencidos que en Marbella el domingo Izquierda Unida va a dar la sorpresa y que el 24 de mayo también en Marbella Izquierda Unida va a dar la sorpresa y que a Miguel y al resto de compañeros y compañeras que encabezan esta candidatura lo tendremos también defendiendo los intereses de la mayoría desde la máxima responsabilidad en el Ayuntamiento de Marbella.